Buenos días, queridas hermanas, hermanos, invitados a este culto de adoración a nuestro Dios. El texto bíblico que vamos a predicar es Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Y dicen así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El título de este mensaje es Jesucristo viene como juez. Y Santiago, como pastor de la iglesia de Jerusalén, conocía en esta iglesia numerosa a todas sus ovejas, y un grupo numeroso se dedicaba a ser obreros agrícolas al servicio de otras personas, pero se quejaron amargamente porque eran explotados, les quitaban de su salario, los maltrataban, los amenazaban, los golpeaban, los tenían prácticamente sometidos. Y en este tiempo de tanto dolor y sufrimiento, el Espíritu Santo guía a Santiago a escribir esta epístola, y Santiago los consuela diciéndoles que la venida del Señor como juez está a la puerta, que tengan paciencia y tomen ejemplo de los profetas que en otro tiempo también fueron afligidos aún hasta la muerte, pero en esas condiciones hablaban del Señor, del Mesías que habría de venir, y tenían puesta su fe en este Mesías. Por lo cual debemos prepararnos para recibir a este juez glorioso y redentor. Cabe hacernos dos preguntas. ¿Quién es este juez y a quiénes habrá de juzgar? Este pasaje nos da por lo menos dos respuestas que debemos considerar. Puesto que Jesucristo juzgará a la humanidad, no debemos temer. Aquí tenemos la respuesta a las dos preguntas. Este juez es el mismísimo Salvador que ya vino y que habrá de regresar ahora como juez. ¿Y a quién va a juzgar? A toda la humanidad de todos los tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y la siguiente cuestión a considerar: puesto que Jesucristo sigue salvando, nos concede llevar su evangelio. Los profetas predicaron al Mesías. Nosotros predicamos a Jesucristo, el Mesías que ya vino, que ya fue a la presencia de Dios Padre, a la diestra, y habrá de volver.
Jesucristo se acercó a sus discípulos antes de ascender a la presencia del Padre en su última aparición y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por ello, ustedes, nosotros, todo el pueblo de Dios, no debemos pensar que esperemos con paciencia significa estar cruzados de brazos esperando la venida del Señor y ya no trabajar y ya no hacer actividades. De ninguna manera. Tenemos que seguir con nuestros trabajos, pero tenemos forzosamente y por gratitud que llevar el Evangelio, porque este es el mandato de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Él os enseñó. Para concluir este breve mensaje, quiero que tengamos esta reflexión. Tener presente que el gran juez no tomará en cuenta, aún siendo nosotros creyentes, nuestras buenas acciones para ser absueltos el día del juicio, porque seguiremos siendo reos de muerte. ¿Te has preguntado qué pide Dios ahora de mí? ¿De qué forma nuestras vidas muestran a Cristo? ¿Qué implica ser llamados hijos de Dios? Que si tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y piensas que el Evangelio se agotó cuando creíste en Jesús, te equivocas. El Evangelio es el alfa y omega, el principio y el fin. Él cubre todo el tiempo hasta nuestra partida o el día del juicio. Por eso debemos tener claro que sin Jesucristo nada podemos hacer. Hagamos estas preguntas. ¿Quién habitará después de este juicio en la gloria de Dios? ¿O quiénes de nosotros habitaremos en ese lugar de tormento, de fuego eterno? Si ustedes están escuchando el mensaje de Dios, no han inclinado su corazón con humildad a Jesús, quiero decirles que la gracia de nuestro Salvador está abierta. Aún es tiempo de entrar a cuentas con Dios con corazones humillados y contritos, confesarnos pecadores y aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Que tengamos claro que Jesucristo, en el versículo 11, a través de esta epístola, nos da una gran promesa. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y pone el ejemplo de los profetas y de Job. Porque el fin del Señor es misericordioso y compasivo. Él vendrá a tomar a su pueblo y a abrirnos las puertas del reino de los cielos para entrar a su gozo perpetuo. Pero a los de su izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Por tanto, hermanos, hoy es el tiempo agradable a Dios para que, si tú, siendo cristiano, llegaste a pensar que podías ganar el beneplácito
o con tus buenas acciones el día del juicio ibas a estar en mejor condición, quiero decirte que no te van a servir para nada. Al contrario, vas a hacer pequeño el Evangelio y la fe, porque la fe y la salvación son un don de Dios que Dios lo da por gracia. En el contexto inmediato anterior de esta epístola de Santiago, capítulo 5, el versículo 1 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y en el contexto inmediato, posterior, para finalizar la epístola, nos dice lo siguiente: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor no nos quiere estáticos, el Señor nos quiere activos, pero proclamando su glorioso Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Para concluir, quiero leerles el capítulo 6, versículo 10 de la epístola del apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, es decir, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos deja claro que no es por nuestras buenas obras, sino por el poder de su fuerza, por el Evangelio continuo que nos va a cubrir, trabajando el Espíritu Santo de una manera permanente y progresiva en nuestros corazones. Padre, a ti sea la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia. Amén.